Vale, pues vamos a empezar ya. ¿Arantxa? Vale. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso panel que tenemos aquí el privilegio de tener sobre un tema muy importante, por lo menos en nuestra tierra y en muchas otras que de la gente que estáis por aquí que ya veo, que es el tema del multilingüismo. Cada vez hay más escuelas y más evidencias científicas que, llevando a cabo las actuaciones adecuadas, todo tipo de alumnado consigue éxito en el aprendizaje de todas las lenguas que están incluidas en el currículum de cada comunidad o cada país. Y eso está corroborado tanto por las muy importantes investigaciones de multilingüismo y bilingüismo que se han aplicado en las últimas décadas, como en todas las demás investigaciones relacionadas con este tema de los aprendizajes. Pero también sabemos que gran parte de los proyectos y políticas que se implementan en las escuelas no consiguen este éxito. Y eso provoca no solo fracaso de una parte del alumnado, sino aumento de algunos otros aspectos como el racismo, por ejemplo, y la xenofobia. Entonces, en este panel se va a analizar tanto las investigaciones que sí superan esta situación, como algunas de las razones para que no se apliquen esto y que habría que superar. Entonces, para ello tenemos con nosotros a Sergi Luque. Es profesor de Educación Física, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Barcelona y con máster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de dicha universidad. Es el director de la Escuela Camí del Cros, que con un gran equipo profesional humano decidieron transformar el centro y aplicar las actuaciones educativas de éxito, convirtiéndolo en comunidad de aprendizaje y, no voy a adelantar nada de los resultados tan maravillosos que obtienen. Posteriormente, Garasi López de Aguileta es doctora en Currículum e Instrucción por la Universidad de Wisconsin-Madison en la Facultad de Educación número 1 en los rankings internacionales. En 2018 obtuvo una beca de la Fundación La Caixa para cursar ese doctorado. Ha publicado en revistas top como Language and Education, Language Teaching Research o Journal of Urban Health, entre otras. Y, por último, Lena de Botton. Sus líneas de investigación se enmarcan en las actuaciones educativas de éxito, diversidad cultural y religiosa, participación de las familias y superación del discurso de odio. Ha participado en proyectos internacionales como Included, Real Up, Combating Hate Speech. Entre sus publicaciones destacan Schools and Communities in Dialogue, Overcoming Inequalities in Education, sobre diversidad cultural y equidad en contextos escolares, o El velo elegido, sobre feminismo dialógico. Es miembro del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa en la Generalitat de Cataluña desde 2001 y voluntaria en la comunidad de aprendizaje Mare de Déu del Montserrat de Tarrasa. Entonces comenzamos con Sergi, cuando quieras. Sí, ja no vaig a posar. Vale, empezamos. Muy bien, buenas tardes. Un placer poder compartir esta mesa tanto con Garasi como Lena, y un privilegio poder representar a la comunidad de aprendizaje del Camí del Cros. Lo que venimos a explicar aquí, lo que venimos a exponer es, ante el título de Multilingüismo, Éxito Lingüístico y Superación del Racismo, cómo trabajamos en el centro y qué impacto social al nivel de resultados educativos, como también podría ser de convivencia, que es otro marco de trabajo. Para centrarnos, sí que quiero empezar un poco teniendo en cuenta una serie de titulares que Cataluña vive constantemente desde los resultados. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de multilingüismo, educación, el Gobierno atribuye resultados PISA a la sobrepresentación de inmigrantes. Realmente después se pregunta si los inmigrantes tienen un impacto en los resultados. La concentración de más del 30% perjudica los resultados educativos, ¿no? Y
si seguimos leyendo, empiezan a sobre la brecha clara entre la procedencia y el impacto en los resultados. Incluso llegamos a las PAU y vemos que los resultados en lengua, tanto en castellano como en catalán, es el más bajo de los últimos años, ¿no? Nos encontramos ante estos titulares, ¿cómo hacemos frente? El marco legislativo catalán ya nos marca cómo debe ser la lengua. Para nosotros, el catalán es nuestra lengua de enseñanza y aprendizaje. Es la lengua vehicular. Y para nosotros, que venimos de Cataluña, cuidamos mucho que eso se pueda mantener siempre, porque es nuestra lengua y es nuestra cultura. Y eso no quiere decir que en detrimento de otras, sino que darle ese valor. Y ya te marca la legislatura, es cómo debes protegerla, cómo debes acompañar a los alumnos que se incorporan. Es decir, hay un marco legislativo que te permite y que nos permite poder trabajar como lo hacemos. Nosotros, ¿dónde nos situamos? Nosotros somos un centro de Mataró, situado a la capital del Maresma. Estamos hablando que es el barrio más poblado de la ciudad y la tasa actualmente de población procedente del extranjero, estamos hablando del 24%, es la población de la ciudad, y un 30% de origen extranjero. Y es importante para nosotros decir que somos un centro desde el 81, doble línea, y que somos comunidad de aprendizaje desde el 17-20, y que nuestra tasa de complejidad, que eso será importante a lo largo de los impactos del resultado, es del 64% y va en incremento. Esto no va a menos. Hemos pasado en 4 años de un 20-30% a un 64%. Es importante también para ver el impacto de los resultados. Cuando hablamos de las lenguas en el centro, estamos hablando que el 90%, que veáis, el 90% de los alumnos son castellano hablantes, en el mejor de los sentidos. Y entonces, esto nos lleva a que solo dentro del aula la lengua de enseñanza-aprendizaje entre docente y alumno es el catalán, pero la lengua entre ellos y en el nivel externo siempre se produce en lengua castellana, ¿vale? Entonces, el contexto que tenemos es este, teniendo en cuenta, y también, esto fue última hora para poder ver las lenguas. Lo curioso, sí que en un porcentaje estábamos el 40% de las familias, no llegamos a la totalidad, pero digamos que las lenguas principales, el español, el catalán, el árabe, etcétera. Pero lo más significativo, y como os he hablado de la lengua catalana, solo una familia de todo el centro que marca como la lengua catalana como única lengua que utilizan. Una única familia de todo el contexto. Como hemos dicho, nosotros, para dar respuesta a todo esto, centramos en un proyecto en el cual está muy relacionado y en línea de dar respuesta a las ODS con las actuaciones educativas de éxito que llevamos a cabo, y sobre todo, y como hemos visto el título, nuestra intención es superar las desigualdades, conseguir el éxito para todo el alumnado sin distinción y mejorar la convivencia. Muy bien. Nosotros podríamos decir que la muestra es solo del Camí del Cros, pero esto no es así. Queremos, en el contexto más amplio, Cataluña nos valoran el impacto de nuestros resultados en 2 pruebas estandarizadas para todo el mundo. Hasta el año 24-25 llevamos competencias básicas, que se basaba en sexto, y actualmente, en los últimos 3 años, hablamos de las pruebas diagnósticas que se basan en cuarto de primaria, ¿vale? Aquellas se han parado a nivel de Cataluña, se han parado durante un tiempo hasta volver las nuevas, pero seguimos en esta. Y es muy curioso porque es la primera vez hace 2 años que lo que hemos dicho, que son los Camí del Cros, que evalúan el proyecto de comunidades, en este caso la muestra de 10 centros de Cataluña, para ver el impacto de los resultados. Y en este caso también, como estábamos hablando, en lenguas. Y no se hace de una forma, se coge la muestra de 10 centros con un detalle muy importante, que el 80% de esa muestra son de alta o muy alta complejidad, cuando Cataluña, la muestra general, solo estamos hablando que es el 20,42%. Para que veáis, ¿y esto cómo se representa? Si vemos el resultado en una cosa muy clara. Arriba tenemos los centros de toda Cataluña, sin complejidad, se diferencia en 4 franjas a nivel de lenguas, y vemos la muestra de 10 comunidades. Si las comparamos, tanto en catalán, castellano como inglés, que en el caso que nos toca lenguas, podéis ver que prácticamente trabajamos o que tenemos los resultados, no como los centros de nuestra complejidad o más complejidad, sino con
toda la gama de centros de Cataluña. Por tanto, la muestra es muy significativa. Y es importante que esta muestra, para que se vea que no es solo de un centro, sino que centros que trabajan en el modelo de comunidades, nosotros lo llevamos al Camí del Cros. Y analizamos estos resultados, analizamos el porqué, analizamos las actuaciones, vemos si nuestro centro se acerca a la muestra o no, porque es importante analizar el resultado y el impacto de lo que hacemos. Y lo más importante es, vale, una vez hecho todo esto, en el Camí del Cros, que es donde estamos aquí, ¿qué impacto tiene esto? Analizamos las pruebas de competencia, como hemos visto anteriormente, y en el histórico de centro lo comparamos. Vemos qué evolución hemos tenido y vemos en el año 24-25 en qué resultados estamos, y de golpe porrazo en lengua catalana, que es nuestra lengua vehicular de aprendizaje, y cuando solo una familia, y en este caso teníamos 3 familias catalanohablantes y que utilizaban la lengua, cómo podemos mantener resultados incluso muy similares o mejores que la media de toda Cataluña. Y eso es para nosotros muy significativo. Pero no solo nos pasa en lengua catalana. Si vamos a lengua castellana, tenemos el impacto igual. Tenemos el impacto de que somos capaces de mantener esta estructura y estos resultados. Y en lengua inglesa nos pasa igual. Entonces, en las 3 lenguas, cuando hablamos de multilingüismo, es esto. Pero claro, no solo es en sexto. Si vamos a cuarto de primaria, que es la actual, las pruebas diagnósticas, podemos ver la evolución desde el año, tanto como en Cataluña va subiendo los resultados educativos, y en amarillo estamos el centro cómo va evolucionando. Evidentemente que veis un impasse y por qué nosotros consideramos y empezamos a trabajar para tener este impacto en los resultados. También podemos analizar el porqué. Esta evolución en lenguas, en lengua inglesa, también. En lengua inglesa, por ejemplo, multilingüismo, tenemos mejores resultados que la media de toda Cataluña. Es decir, y en castellano también, en catalán, y teniendo en cuenta el muestrario que hay, ¿no? Por eso hablamos de superar algunos conceptos que hemos visto en los titulares iniciales. Pero solo en infantil, que es la base de todo el aprendizaje de la lengua, como este impacto se tiene, ¿no? Y entonces vemos la evolución en los años y cuando se empiezan a aplicar actuaciones educativas de EXI. Y es al inicio del curso, es decir, al final del curso, después del impacto, todavía el desarrollo que lo tenemos al curso siguiente, vemos la evolución es mayor. Y esto no pasa por casualidad, esto pasa al momento que nosotros queremos transformar, empezamos a aplicar, como decimos, las actuaciones educativas de éxito, las aplicamos en el tiempo, desarrollamos como centro, decidimos los tempos, las actuaciones, organizamos el centro para que eso se produzca y cuanto desarrollamos todas las áreas lingüísticas a lo largo de infantil y primaria, modificamos todas las programaciones, centrándonos que en lengua siempre se trabajará comprensión lectora, expresión escrita, ortografía y gramática y expresión oral o comprensión oral. Todo está programado y escrito para que tenga una coherencia en todo el centro y lo tenemos programado en un sistema compartido por todo el profesorado. Esto en la etapa de infantil, lo tenemos en la etapa de primaria, en las diferentes lenguas, etc. Hemos ido cambiando, como he visto los resultados no siempre son iguales, pero nosotros tenemos que ser críticos y analizar. Hemos empezado hace ya 1 año y medio a potenciar lectoescritura, a tener en cuenta que la aceleración de los aprendizajes, la etapa de infantil es esencial y ciclo inicial para romper todos los estereotipos y además la adquisición de las lenguas, sobre todo en catalán, vemos que no son catalanohablantes y cómo llegan y qué hemos hecho, cómo implicamos a las familias, cómo introducimos los deberes desde el principio. Al final es una suma. También las tertulias, durante las diferentes exposiciones han hablado de tertulias, se ha hablado de nosotros las aplicamos desde I3 a sexto. Los clásicos, trabajamos, sí que es verdad, con adaptaciones, no hemos llegado a originales, pero son los grandes clásicos, tenemos una distribución, la modificamos año a año, vamos teniendo este impacto, como hemos hablado antes, el tema de las lenguas. Y tanto catalán como castellano, evidentemente el catalán para nosotros es lo que cuidamos más al salir. Pero claro, esos tertulias, una parte es comprensión, otra parte es cómo lo trabajamos, cómo recogemos, cómo somos capaces de el tema de lenguas que he descrito tanto en catalán como en castellano. Extensión del tiempo de aprendizaje, es otra actuación que complementa, dedicamos 1 hora al día después de acabar la hora escolar, en el cual
Está la biblioteca escolar abierta, hay voluntarios, y ahí se pueden hacer deberes, se puede hacer preparación de tertulias, es decir, cómo pensamos el centro en esa mirada. Como ejemplo, cómo se pueden preparar tertulias. Son alumnos, nosotros, delante de la desigualdad, como no la culpa la tiene la familia o el alumno por donde venga, sino el centro que tiene que ofrecer para superar esa desigualdad. Y esta es una actuación que supera claramente la desigualdad. Y así lo entrevistamos y lo explicamos a las familias. El plan lector. En Cataluña es plan lector. Nosotros, una de las cosas que ligamos el proyecto con el desarrollo del plan lector es que de las 3 sesiones que hay a la semana de todos los grupos, mínimamente 2 tienen que ser de las tertulias. Es decir, una familia no puede ayudar porque el catalán y el castellano es un problema idiomático. Pero si el centro asegura que en estos espacios se puede hacer la lectura, aseguramos que la dificultad o que puede venir por el origen, por el extracto social, permite tener también ese ofrecimiento de posibilidad. Esto, aparte de que habéis visto el resultado del impacto final, también se evalúa, se analiza cuánta participación en grupos interactivos, cuántas tertulias se han hecho a lo largo del año. Entonces, quiere decir, un dato más que nos sirve para analizar lo que hacemos finalmente. Y, como no, aquí la formación dialógica del profesorado. No hacemos cualquier formación, sino que vamos a las obras originales para saber qué debemos leer, para saber luego qué impacto tiene en el aula. Y finalmente, a pesar de todo esto, también se recoge en diferentes documentos del centro, porque sí que hemos aprendido que el proyecto es de comunidades, pero la legislación educativa en Cataluña debe poder blindar al proyecto y tiene que ir de la mano. Si nosotros hablamos del proyecto lingüístico de centro, es un documento oficial del departamento que va ligado a las actuaciones del centro. Entonces, el proyecto lingüístico refleja toda la intervención en actuaciones educativas que hacemos en el centro. Y así, cómo utilizamos la aula de acogida, cómo utilizamos la persona que viene a acompañar a un alumnado y cómo participa dentro del aula, etcétera, etcétera. En definitiva, también utilizamos los programas del Ministerio que tienen base económica para suplir o ayudar una base económica para acompañar a todo el tipo de alumnado que hemos visto. Y esto lo permite el Ministerio y con diferentes actividades palanca que se producen. Y finalmente, sí que hemos tenido en cuenta ¿por qué todo esto? Igual que no nos planteamos en la medicina modificar algo que funciona, como sería la penicilina, pues en nuestro proyecto, evidentemente, cuando vamos a aplicarlo, vamos al rigor donde están las actuaciones educativas de derecho y analizamos si las aplicamos con ese rigor que marca el impacto que deben tener. En definitiva, calidad es no adulterar las actuaciones educativas. No se puede leer Harry Potter, pero no una tertulia. Se tienen que leer los clásicos. Frecuencia, es decir, cuanto más franjas horarias, más posibilidades de tener grupos interactivos en diferentes materias, pues tiene más impacto, pues se produce más interacciones en el aula. Y finalmente si somos capaces como proyecto de desarrollarlo todo en el centro y llevarlo a cabo, esto nos va a dar la parte de intensidad. Por tanto, la importancia de todas las actuaciones, la calidad, la frecuencia y la intensidad en el proyecto. Y a ver. Voy a usar el micro de aquí. ¿Va bien? Sí, hay que darle un poco para que... Vale. Ahí. Vale, es que recalco. Bueno, pues... arratsaldeon, eskerrik asko etorri zaren guztioi, niretzat plazer bat da Bilbon, Zimie Bilbon egitea, hemen zuekin guztioekin egotea eta panel honetan parte hartzea, hizkuntzei eta multilingüismoari buruz, bueno, que estoy muy agradecida de estar aquí en Bilbao, en Zimie, en mi ciudad, y pues precisamente hablando de lenguas, ¿no? Y de que además estamos aquí, Cataluña y Euskadi, que es un tema que nos toca mucho a las dos tierras y junto a vosotros, pues que es un honor. Entonces, yo cojo un poco el
¿no? El hilo de Sergi, claro, lo que hemos visto de Sergi, todos los resultados que hemos visto que hacen tan maravillosamente el equipo de Camille Cross, es porque, como le decía él al final, es porque se implementan las actuaciones educativas de éxito, ¿no? Las evidencias científicas de impacto social. Y también recogiendo ese ejemplo que ponías de medicina, si yo tengo una enfermedad, tengo una infección o lo que sea, y me trato y me pongo un tratamiento que está basado en evidencias científicas de impacto social, pues me curo. Si no, no me curo, ¿no? Si bebo lejía, pues no me curo del COVID, ¿no? Probablemente me vaya a morir. Entonces, además esto ya está muy recogido, ¿no? La importancia del impacto social está ya más que recogida en todos los programas científicos mejores del mundo, en todas las ciencias, como por ejemplo pues en Horizon Europe, que es un requisito hoy en día, pero el problema, y creo que todos y todas aquí lo sabemos, es que en educación no pasa como en general, no suele pasar como en medicina. Y tenemos un problema muy serio en educación, y aquí los y las que sois profesionales de la educación lo habéis sufrido. Hay mucho negocio, se hace muchísimo negocio en educación, sobre todo del fracaso escolar. Formaciones, proyectos de innovación que se venden, que no solo no generan una mejora, sino que además fomentan fracaso escolar. O sea, se ha puesto mucho dinero y se sigue poniendo dinero porque interesa, bueno, porque hay gente que se lucra del fracaso escolar. Por eso da tanta rabia ver escuelas como Camille Cross, ¿no? Que demuestran que no es verdad que el origen socioeconómico o étnico, cultural, etcétera, genere fracaso, ¿vale? Entonces, cuando hay este tipo de, y lo habéis sufrido, ¿no? Este tipo de actuaciones que sí que mejoran los resultados en lenguas, pero en cualquier tipo de materia, pues estos negocios pues se enfadan, ¿no? Estos negociantes o estos chiringuitos. También lo vemos en parte del profesorado, pues que igual no quiere currárselo, no le apetece trabajar mucho, y ya le va bien la disculpa de, bueno, es que no puedo hacer nada, ¿no? Son los padres negros o son las familias gitanas o no puedo hacer nada por ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay como varios elementos del propio sistema que ya va bien o que ya interesa que haya fracaso escolar. Y un arma que tienen estos negocios o estas personas que les interesa el fracaso escolar es vender, como si fueran científicos o teóricos, autores y investigaciones que no están basadas en evidencias científicas de impacto social y que no tienen ningún rigor teórico. Y yo os voy a poner algunos ejemplos, pero o sea, nos venden como nos quieren meter y nos intentan meter que 2 más 2 son 5. O sea, sería lo mismo lo que hacen con estos autores, con estas investigaciones, es decir, esa barbaridad, ¿no? Que sería decir 2 más 2 son 5. Entonces, yo voy a hablar... Voy a poner 3 ejemplos de 3 autores que creo que son los que más se referencian aquí en España, sobre todo, y que siguen además en la formación docente, tanto inicial como en la continua, pero que ya hace muchos años que se ha demostrado no solo las consecuencias negativas, sino los errores elementales que tienen estos autores, ¿no? Pero bueno, se siguen teniendo ahí de referencia. Pues Coleman, Ausubel y Bourdieu son los que voy a referenciar hoy, pero hay más, pero bueno, estos son quizá los más los que han tenido consecuencias más negativas. Entonces, por poner un poco de contexto, el informe, y también para ejemplificar eso, que no es un tema, no sé, casual o no es una casualidad, es que se crean y se lanzan estas investigaciones y estas pseudoteorías con ese objetivo, ¿vale? O sea, no es un daño colateral, es que se fomentan con esa agenda, con ese objetivo de generar fracaso. Un ejemplo clarísimo es el informe Coleman, que creo que pues la mayoría lo conocemos. El propio Ministerio de Educación de Estados Unidos encargó este informe precisamente para justificar el no tener que aportar más recursos a la educación. Entonces,
¿Cómo logras eso, ¿no? Si tú no quieres financiar más la educación, pues es muy fácil. Haces una investigación, una pseudoinvestigación, que diga que la escuela no puede hacer nada para superar el fracaso escolar, que todo depende de las familias, de su nivel socioeconómico o de su cultura, etnia, etcétera. Que esa parte la veremos más después con Lena, ¿no? Con lo cual, claro, si todo es de las familias, la escuela no tiene que hacer nada y no merece la pena, no tiene sentido aportar más recursos a ella. O sea, la idea de Coleman, la agenda con la que se creó, es simplemente esta. Otro autor que se ha utilizado también, que se ha lanzado y promovido con este mismo objetivo, Ausubel, que además en España ha tenido muchísima incidencia en la propia LOCSE, o sea, pues Ausubel ha sido la base, ¿no? Ahora explicaré cómo. Claro, su teoría, lo que dice, aparte de esta cita súper racista que vemos aquí, su teoría lo que dice es que que todo aprendizaje, el factor fundamental que determina el aprendizaje es los conocimientos previos, lo fundamental, ¿eh? Es decir, todo depende de lo que el alumno o la alumna ya sabe. Y que pues las familias o el alumnado de lo mismo, ¿no? De clases más bajas, pues tienen menos conocimientos previos que los que tienen más recursos en casa. Con lo cual, esta teoría se promueve en el momento en el que, gracias a los derechos, al movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos, se ilegaliza la segregación, ¿no? Y se hace todo un movimiento para desegregar las escuelas, y como hay familias que no quieren que sus hijos e hijas blancas estén en la misma aula, bueno, no quieren que estén en la misma escuela, pero eso no lo pueden lograr, no pueden hacer o tienen más difícil que no estén en la misma escuela, pues al menos que no estén en el mismo aula. Con lo cual, esa teoría te va genial, porque dices, bueno, si ya hay diferentes niveles, partimos de diferentes niveles, no tiene sentido juntarles, porque nunca llegarán, ¿no? Con lo cual, creamos esa segregación en las aulas. Y en España es lo que se hizo ¿cómo se llama? Los grupos de nivel, ¿vale? Esa es la base, la base es Ausubel. Pues, de nuevo, generando más y más fracaso. Y el último ejemplo, también quizá el más famoso, Bourdieu. Pues más de lo mismo, ¿no? Que la escuela solo sirve para reproducir las desigualdades que ya existen en la sociedad. Pues con conceptos como el hábitus o con su teoría de la distinción, ¿no? Es decir, lo mismo, que la escuela nunca va a poder lograr superar esas desigualdades porque la propia escuela es parte del sistema y con lo cual pues los profesores, todo el sistema reproduce las mismas desigualdades que están en la sociedad. Lo que es súper básico de errores de estos tres autores, que además ya se han citado, o sea, no es que esto, no estamos diciendo nada nuevo, es que esto ya es sabido. Antes os he puesto una cita del artículo de la Black Response, o sea, ya ante Coleman se hizo una Black Response, ¿no? De académicos y académicas negras que sacaban a la luz los errores metodológicos y estadísticos que tenía el informe Coleman, ¿no? Entonces, es tan básico, es tan fácil como decir, una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad. Y estos autores, y otros, pero sobre todo estos tres que han sido los más citados, pues no saben distinguir, ¿no? Es decir, una cosa que es sabida, que las familias, el alumnado de familias más pobres o más con menos recursos, pues sí que hay una correlación con un mayor fracaso, ¿no? Pues tienen más dificultades, eso es una correlación, pero no se puede, primero es un error decir que hay una causalidad, y es que además hay muchísimas investigaciones que han demostrado que no depende del origen de la familia, sino que lo que determina es lo que se haga en la escuela, como decía antes Sergi, ¿no? Entonces, esto es súper básico, pero es un error que no sé si porque porque son ignorantes o porque tienen interés, pero se ha obviado esta diferencia, ¿no? Y esto ha generado muchísimo fracaso. Además, también lo que pasa con estos, como hay ese negocio y esas ganas de
fomentar o de mantener este fracaso escolar, se dicen mentiras de estos autores. O sea, no solo los propios errores que ellos cometen y las propias faltas de conocimiento que tienen, sino que como no se les lee, pues no se les interpreta bien. Entonces, hay gente que dice, no, porque Bourdieu no dice que todas las escuelas reproduzcan desigualdades. Él dice que algunas. No es verdad. Si tú lees su libro, él dice que la escuela de por sí, que todas las escuelas reproducen desigualdades. Entonces, es un problema también de cómo se ha querido utilizar estas teorías, ¿no? Pues, aparte que en el caso de Bourdieu, por ejemplo, esto que os decía de la correlación, todo el mundo sabe, hasta las personas analfabetas del siglo XX sabían que había esta correlación entre un origen más vulnerable y un mayor fracaso. O sea, que tampoco ha aportado nada nuevo. O sea, pero interesa. O sea, es que el único motivo por el que se les ha fomentado es que interesa, porque genera dinero, ¿no? Porque hay esos negocios. Y ya por acabar, es muy importante señalar que no es solo un tema o sea, no tienen nivel científico. De hecho, si miráramos eso, no tienen citas, estos autores, no se les referencia, o sea, sí se les referencia, perdón, sí tienen citas. No tienen artículos de impacto social, ¿vale? O sea, no tienen publicaciones de impacto social, pero no es solo que no tengan nivel científico, porque podríamos decir, bueno, pues no hicieron investigaciones con impacto social, pero teóricamente eran súper buenos. Pues tampoco. Y además es que también, o sea, vuelvo a decir, ellos mismos lo reconocen. Este libro que sale a la izquierda, este es súper común en ciencias sociales, ¿no? O sea, se hace un libro para ayudarte a hablar de cosas que no has leído. Esta es la ley, casi en la normalidad en la gran mayoría, o hasta ahora lo era en las ciencias sociales. Y estos autores pues hacían eso, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, lo diré fatal, en Les Choses Dites, bueno, en un libro de Bourdieu, él reconoce que no había leído a Gramsci, que es como uno de los autores principales, ¿no? en sociología, y también Althusser aquí. Althusser escribió un libro que se llamaba Para leer el Capital, y luego reconoció que no había llegado a acabar la lectura del Capital de Marx, que solo había leído el primer volumen. Entonces, escribes todo un libro sin haber leído, o sea, es que no tienen nivel teórico, por eso también se ven los errores que tienen, ¿no? Y ya solo por acabar, hablamos de autores internacionales, pero es que en España pues la situación es todavía más vergonzosa. Y bueno, aquí he puesto los nombres directamente, o sea, bueno, la joven investigadora, estas son las citas que tengo yo en Web of Science. Si comparamos con Mariano Fernández Anguita, sería como el principal referente hace quizá 20 años en España, el principal seguidor de estos autores y el promotor de estos autores en España, y tiene 19 citas en Web of Science. Y se les ha tenido de referentes. Entonces, y luego comparas pues, autores como Ramón Flecha, que tiene 2020, o sea, no tienen nivel científico, no tienen nivel teórico, no tienen impacto social. Y aún así, les seguimos escuchando, les seguimos metiendo en programas, seguimos. Entonces, si alguien conociera alguna escuela que haya mejorado gracias a estas teorías y a estos autores, pues lo haríamos en las escuelas, ¿no? Pero realmente no se conoce porque o sea, es imposible, porque primero no querían generar impacto social, no querían generar mejora, y segundo no tenían nivel teórico para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de todo el aprendizaje, toda la educación, pero en concreto en lenguas donde hay tanto fracaso, ¿no? y hay tanto problema, y lo vemos en Euskadi y en Cataluña y en muchos sitios más, pues tenemos que dejar. Está habiendo cada vez más personas que reivindican el dejar de usar, ¿no?, estos autores, pero no podemos seguir usándoles de referentes cuando tenemos clarísimas las evidencias, y es justo lo que ha explicado Sergi, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte quería decir eso. Ahora veremos las consecuencias, ¿no? Pero
un poco pues, para diferenciar de lo que es científico y lo que no en cuanto a aprendizaje de lenguas y en general a mejora educativa. Muchas gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon. Lo siento, no puedo decir muchas más cosas. ¿Tienes el título en euskera? Tengo el título en euskera, gracias a Graci. Bueno, vamos a hablar también, hemos visto pues, el impacto, ¿no?, positivo, ¿no?, que tienen resultados en convivencia cuando se implementan resultados científicos. Hemos visto por qué hay resistencias, ¿no?, para implementar estas actuaciones de éxito, ¿no?, demostradas científicamente, y ahora vamos a ver las consecuencias, ¿no?, de esa resistencia de no querer implementar, ¿sí? Entonces, también un poco como se iniciaba Sergi al principio, ¿no?, fijaros de que uno de los titulares que se va repitiendo de formas muy distintas, ¿no?, es como la pérdida de uso lingüístico, ¿no?, en las zonas como pues, Cataluña, Euskadi y otras zonas que tienen pues, lenguas que han sido, ¿no?, minorizadas en muchas ocasiones o que están compitiendo, ¿no?, con lenguas estatales, ¿no? Les pasa que se atribuye la pérdida de este uso lingüístico, ¿no?, de estas lenguas propias, muchas veces por la presencia, ¿no?, de una elevada proporción de inmigrantes, ¿no? O ya yendo más allá, ¿no?, pues también planteaba Sergi al inicio noticias, ¿no?, que recogen este imaginario colectivo, ¿no?, de atribuir a la inmigración pues, la bajada de resultados académicos en lugar de mirar qué está pasando, ¿no?, para entender, ¿no?, para entender el fracaso, ¿no?, más allá del perfil de nuestro alumnado. Otros titulares, ¿no?, que podríamos encontrar desgraciadamente millares de estos. Fijaros, ¿no?, pues en un caso, pues 40% de los catalanes cree que la lengua catalana está amenazada, ¿no?, y puede desaparecer. En euskera le pasa igual, ¿no?, en clase sí, pero en el patio, o sea, la lengua de uso, ¿no?, habitual, hoy no es el euskera, o cuesta, o no en todos los lugares, ¿no? Existe una preocupación, ¿no?, que reproduce una serie de bulos, ¿no?, de mitos, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, esta del patio, ¿no?, que no es el uso frecuente, la dificultad de mantener la inmersión lingüística. Yo me voy a centrar un poquito más en lo que está ahora aquí en rojo, ¿no?, esta concentración de alumnado inmigrante en determinados centros considerado como pues, el peor enemigo, ¿no?, de mantener la cultura o lengua propia, ¿no?, o el cambio de lengua, ¿no?, de los hablantes nativos cuando están en contacto con los otros, ¿no?, el uso habitual entre los jóvenes pues en algunos colectivos desciende, etcétera, ¿no? Y todo esto vemos, ¿no?, al final esto es la preocupación que hay, y entonces el imaginario que hay detrás, ¿no?, la inmigración es un problema, ¿sí?, o supone un riesgo, ¿no?, para la cultura o la lengua, ¿sí? Delante de esta situación, vamos a plantear que esta concentración de inmigrantes es conflicto, no garantiza el aprendizaje de las lenguas, y esto es uno de los fallos, errores, ¿no?, que Garasi también nos planteaba, de confundir correlación con causalidad, ¿sí? Que dos hechos se den al mismo tiempo, ¿no?, que no haya un uso normalizado habitual de lenguas como es el catalán o el euskera, con la presencia de inmigrantes, no quiere decir que uno explique el otro, ¿sí? Pero ahí tenemos
pues muchos estudios pseudocientíficos, ¿no?, que están alimentando, ¿no?, a este imaginario, ¿de acuerdo? Y lo peor es que están alimentando políticas públicas, intervenciones educativas, ¿no?, que lo que generan al final es la reproducción de un racismo y de una segregación, ¿no?, del alumnado inmigrante, alejándonos de este objetivo, ¿no?, que queremos, que es al final generar vínculo, generar inclusión, cohesión social, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el racismo más clásico nos estaría diciendo vamos a frenar, ¿no?, la llegada de inmigrantes, ¿no?, o en todo caso los vamos a dejar en escuelas guetos, escuelas especiales, etcétera, ¿sí? Pero es que el nuevo racismo, ¿no?, nos presenta como alternativas a propuestas que al final también reproducen, ¿no?, esta segregación y este racismo. Por ejemplo, el hecho de plantear una separación, pongo entre comillas transitoria, porque a veces transitorio se alarga, que puede llegar hasta 2 años o ya no llega nunca, ¿no?, a esta inclusión, ¿no? Y ahí se presenta de formas muy distintas, ¿no? Como puede ser pues el cómo organicemos un aula de acogida, ¿no? Puede ser una medida inclusora o puede llegar a ser, ¿no?, como nos pasa en muchos centros educativos, una medida segregadora, ¿no? O en el caso de Euskadi, si no me equivoco, ¿no?, pues con los 3 modelos que hay, pues al final tenemos un modelo que claramente acaba segregando, ¿no?, a un colectivo que lo que necesita no es menos euskera o menos apoyo, sino que necesita es más euskera y más apoyo, ¿no? Y acaba, los que necesitan más tienen menos al final, ¿no? Que eso ya lo decía Merton, ¿no? Por tanto, esto acaba generando, claro, es población que si la dejamos en el aula de acogida entendida como estos, sí, por ejemplo, en el caso de Cataluña nos pasa, ¿no? 3 meses, antes de entrar en el aula ordinaria, te pasas 3 meses para aprender catalán, cuando todo el mundo sabe que la mejor manera para aprender catalán es con otros no hablantes de catalán, es la mejor manera de aprender catalán, ¿no? En vez de fomentar esa inmersión lingüística, lo que hacemos es separarlos, ¿no? Y ahí surgen diferentes medidas de segregación. Claro, lo que estamos viendo que, como nos ha demostrado los resultados de Camí del Cros en Mataró, y Camí del Cros no es un ejemplo aislado, no es una excepción, ¿no?, aislada, sino que es un ejemplo, ¿no?, magnífico, que como otras escuelas que están implementando esas actuaciones están teniendo resultados similares, ¿no? En este caso, ¿no?, el éxito educativo, ¿no? Y aquí en este caso yo voy a poner ejemplos de la escuela que tengo la suerte de una vez por semana, desde hace más de 20 años, de poder ir, ¿no? Para mí es un privilegio, a mí siempre me dicen las gracias y las gracias las doy yo por poder ir, porque aprendo muchísimo. Y nos demuestran estas escuelas día a día, ¿no?, que el éxito educativo, la convivencia, no depende nunca del perfil del alumnado, ¿sí? Si es de nivel socioeconómico bajo, si es de una minoría étnica, cultural, religiosa, si habla una lengua materna determinada, ¿no?, sino qué acciones estamos haciendo para gestionar esa diversidad y en vez de que se convierta en un problema la diversidad, convertirlo en una oportunidad. Si no hacemos nada, la diversidad se convierte en conflictiva, es difícil, ¿sí?, si no hacemos nada. Si implementamos actuaciones, se convierte en un potencial, ¿no? Y el caso es, pues por ejemplo, ¿no?, igual que con el caso de Mataró, en este caso la Escuela Mare de Déu de Montserrat en Terrassa, podéis ver, ¿no?, la escuela es de puntito azul, ¿no?, está por encima de la media catalana, siendo una escuela de máxima complejidad, ¿sí?, con muchísima diversidad, ¿no?, de colectivos y con un número de familias vulnerables a nivel socioeconómico bajo elevadísimo, ¿no? Pero eso no es el problema. Pero como estamos también en un panel de multilingüismo, también os quería pues mostrar, ¿no?, resultados de inglés, ¿no? Es una escuela que tiene familias... Ay, perdón.
tiene familias que son, en algunos casos son no académicas, no tienen un dominio de inglés, en muchos casos tampoco tienen un dominio ni de catalán, ni incluso ni del castellano, ¿no? En este caso, pero en cambio nos encontramos que recoger pues, toda la potencialidad de ese entorno, ¿no? Implementando las actuaciones de éxito, pues nos hace, por ejemplo, en este año en el inglés, ¿no? Al 100% el alumnado alcanza el nivel máximo de inglés en un entorno muy vulnerable, ¿sí? No hacen extraescolares de inglés, ¿sí? El inglés que saben es el que aprenden en la escuela, ¿sí? Y en las otras, en el caso del listening, ¿no? de escuchar, ¿no? Pues el máximo, ¿no? Y en los otros pues también están por encima de la media catalana, ¿de acuerdo? Y yo os quería poner pues de 3 ejemplos en concreto para aterrizar, ¿no? todo eso, ¿no? que considero que son muy bonitos, ¿no? Podríamos encontrar miles, muchísimos más, ¿no? Y mira, uno es el caso de un niño, Ibrahima, ¿sí? El nombre en este caso le he cambiado. Es un niño que se incorpora por primer lugar en un sistema educativo, ¿sí? Con 7 años, ¿no? a la escuela. Él viene de Marruecos, no es que no sepa catalán o castellano, sino que no sabe leer y escribir, nunca ha ido a la escuela, ¿sí? Y en este caso deciden qué hacemos, ¿no? En vez de ponerle un nivel más bajo para que sí que aprenda, ¿no? Deciden que no, que le ponen en su nivel. Le tocaba estar en segundo de primaria, pues en segundo de primaria. El primer trimestre él participaba en todas las actividades, estaba en grupos interactivos, en tertulias, evidentemente con una adaptación inclusiva del currículum, ¿sí? No es negarse la adaptación, pero es una adaptación que tiene que favorecer la aceleración del aprendizaje, ¿sí? No restarle, ¿no? Y en este caso, el primer trimestre estaba en grupos interactivos, con prácticas con actividades similares, pero con una adaptación, ¿sí? Y apoyo, ¿sí? Apoyo también de los compañeros. Tenía otros amigos, compañeros marroquíes que le ayudaban en la traducción, etc. El segundo trimestre se acabó la adaptación, ¿sí? Estaba haciendo las mismas actividades que el resto de sus alumnos. Le costaba más, no acababa, iba más lento. Bien, no pasa nada, pero estaba allí. Segundo trimestre. Tercer trimestre, Ibrahima tenía un nivel de comprensión y de hablar, y obviamente de leer y escribir lo hacía, similar a sus compañeros. Al año siguiente, en tercero, se puso al mismo nivel, ¿sí? No sabía catalán, no sabía castellano, de hecho no sabía ni árabe, él era mazdik, hablaba una lengua minoritaria de Marruecos, ¿sí? Por tanto, ya tenemos un niño que ya de partida, ya en tercero, acaba hablando 4 lenguas, ¿sí? Eso es, bueno, es un tesoro, ¿no? Por otro lado, pues otra niña, Ouda, ¿no? En catalán tenemos ¿no? De Cataluña, las es átonas, ¿no? Que, bueno, esto es un dolor de cabeza para muchos niños de decir, pero si yo oigo una A, ¿y por qué me escribes una E? ¿No? Lo mismo. Pues Ouda no entendía, ¿no? Y una compañera, también marroquí, le dice, mira, pero Ouda, paso como tu nombre, ¿sí? Tu nombre se escribe Ouda, ¿sí? Pero tú dices Uda, ¿sí? Lo entendió, ¿sí? Gracias a la compañera que le explica, ¿no? Comprende estas vocales, ¿no? Y otro ejemplo, y aquí sí que familiar en este caso, ¿no? Es una madre, Aminata, de Senegal. Es una mujer que nació en Senegal con muchísimos hermanos, ¿no? Y era la mayor de todos ellos. No va a la escuela porque se tiene que encargar de cuidar a sus hermanos, ¿sí? Tiene hermanos, niños, que llegan a la universidad. Ella no llega nunca a la escuela, ¿sí? Algunas hermanas sí que llegan primaria. Y Aminata se alfabetiza en la escuela de su hija, ¿sí? Mientras que su hija está también alfabetizándose, ella también se alfabetiza, ¿de acuerdo? Y luego, luego se decide, se atreve, ¿no? Entrar, es una mujer no académica, se atreve a entrar en un espacio académico y participa como voluntaria en un grupo interactivo, ¿sí? Lleva años que no se pierde ni un grupo interactivo.
en catalán, y ella dice que además de ayudar para ella estar en grupos interactivos, le ayuda a ella a aprender catalán, o sea que también para ella es un beneficio y además lo explica así, ¿sí? Por tanto, estamos viendo que este impacto de las actuaciones educativas de éxito, como nos está explicando Sergi al inicio, supera el racismo. Las familias de este modo ya no ven un problema que sus aulas sean diversas, al contrario, ven una ventaja de la diversidad. ¿Por qué? Porque la estamos gestionando y estamos sacándole ese potencial, ¿sí? Ya no pedimos que los segreguen a esos compañeros de clase de nuestros hijos que no saben la lengua y pueden bajar el nivel educativo. Los queremos en clase, ¿sí? Porque aprendemos más, ¿sí? Por tanto, supera esas afirmaciones pseudocientíficas que lo que nos está generando, ¿no?, es más racismo, más conflicto, más violencia, que ya en los años 70, como nos decía Garasi, pues ya lo estábamos viendo. No es una cosa nueva, ¿sí? En el 2026, a pesar de los años que han pasado, de las evidencias que todavía hemos ido acumulando, continuamos, ¿no?, teniendo políticas basadas en pseudociencia, ¿no?, que continúa, pues ya acabo, que continúan, ¿no?, pues generando más racismo y exclusión. Y como estamos, ¿no?, en Euskadi, yo quería también, pues, específicamente, ¿no?, pues hablando de uno de los impactos que están recogidos en 2 artículos, ¿no?, científicos, el impacto que tertulias dialógicas tienen en el aprendizaje del euskera, ¿no? El segundo de ellos, empezando por ¿no?, el de abajo, pues plantea cómo los niños, el miedo que inicialmente podían tener del euskera, pues me parece muy difícil, pierden ese miedo, ¿sí? Ya no es difícil, tengo este apoyo, es un ambiente agradable de confianza, de solidaridad, ¿no? Me relajo y eso me ayuda a aprender, ¿no? Y lo mismo delante de habilidades orales, ¿no? Como ayuda a acelerar esas habilidades orales y romper los propios miedos o bloqueos que puede tener una persona, ¿no? Entonces, al final, pues la diversidad, que siempre sobre papel ponemos de que es una ventaja, ¿no? Aquí lo hacemos posible, ¿no? La diversidad es una oportunidad si la gestionamos con evidencias científicas, ¿sí? Y con eso, muchas gracias. Bueno, pues después de estas maravillosas presentaciones llega el turno del diálogo. Podemos dialogar entre todos y entre todas, preguntar más cosas para poder profundizar. Mira, por aquí ya tenemos. Hola, muchas gracias por vuestras aportaciones. Me presento, que es muy importante, como soy migrante y soy de Argelia y logopeda y trabajo en Cataluña, en Barcelona. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sigo hablando? No sé si... Espera. Así que... ¿Te ha dicho que está bien? Es que no en el streaming no se ve. Vale. Sí. Pues soy logopeda de Argelia y vivo en Cataluña y llevo este tema desde mi país, donde existe mucha diversidad lingüística. No pasa nada, tiene que ser. Sí. Existe una diversidad lingüística que dificulta, claro, el trabajo bueno, como logopedas nos encontramos ante una realidad, bueno, difícil a gestionar y los profesores también les cuesta gestionar esta diversidad lingüística. Bueno, como logopeda, en Argelia existe una realidad donde se habla árabe académico en las escuelas y el dialecto argelino en vida cotidiana, que se usa en la vida cotidiana, y existe también el amazigh. En Cataluña estoy trabajando también sobre el tema de la inclusión educativa de niños inmigrantes y tengo una pregunta sobre las aulas de acogida.
En Cataluña no sé si tienen como objetivo únicamente la adquisición del catalán o también se valora el idioma materno del niño. Y también en estas actuaciones educativas me importa saber si parten de una perspectiva realmente inclusiva que promueva y valora el mantenimiento de la lengua materna de estos niños y la identidad del alumnado. También quiero compartir una perspectiva, una reflexión logopédica en la detección de dificultades que presentan estos niños. Cómo se garantiza que la evaluación tenga en cuenta la lengua y la cultura del niño, que es muy importante para diagnosticar esos niños inmigrantes. Me parece muy importante diferenciar entre un problema de adquisición de un segundo o tercer idioma o si realmente este niño presenta un trastorno de lenguaje. Pues me importaría saber el protocolo que siguen en el diagnóstico de estos niños inmigrantes. Muchas gracias. ¿Quién se anima? Muchas gracias por la pregunta. Referente a la primera parte, el tema de las aulas de acogida, la legislación te permite, como ha dicho antes Lena, tener un periodo de adaptación progresivo en el cual la ley te dice que inicialmente debe pasar unas horas progresivas dentro del espacio del recurso aula de acogida y progresivamente se va disminuyendo hasta acabar eliminando. Evidentemente, ese es el marco legislativo. La aceleración de eso depende cuanta más interacciones si haya, porque no te marca el tiempo, te marca aproximadamente las horas. Entonces tú, sabiendo que eres comunidad de aprendizaje y permite organizativamente, tú puedes decir, muy bien, ese es el marco normativo, yo como lo voy a acelerar porque va a participar de todas las actuaciones educativas de éxito, el grado de exclusión del aula es reducidísimo y, sobre todo, en casos nuestros, proteger la participación de ese alumnado en todas las actuaciones educativas de éxito, porque a veces en catalán es actuación educativa. Hay otros periodos durante toda la jornada laboral escolar que puede estar con una ayuda intensiva y volver al aula, sí. Entonces, como decía ella, es el máximo de horas posibles en la participación para que ese recurso en la parte de la adquisición del nuevo lenguaje y en poder mantener su lengua materna, las aulas de acogida, no debe ser si a nivel de grupo de alumnos de la acogida solo se habla de su lengua materna, no es multiculturalidad. Debe compartir su lengua, sus espacios de diálogo dentro del grupo de iguales. Eso él permite identificarse y hablar de su lengua y a ver los otros poder entender de dónde viene su origen y tener una perspectiva cultural. Entonces es proteger su origen, dónde viene, pero en un contexto de entre iguales. Lo contrario sería es una reducción de su participación dentro y de su cultura y de su lengua. Y la parte de logopeda, cómo es el trabajo del logopeda, cómo se trabaja, ahora ellas te lo podrían explicar mejor que yo seguramente. Cuando hay una detección de un alumno de infantil de 3-4 años y detectamos un problema en la lengua, la primera que hacemos es, y aquí la importancia de las actuaciones, es poder llamar a la familia, porque para la primera discriminación es si el problema de lengua es también en su lengua materna. Entonces, cuando identificamos que la lengua materna también está teniendo problemas, entonces aceleramos la participación de las especialistas a nivel de pediátrico y a nivel de facultativos externos. Porque a veces puede ser idiomática de una lengua, pero cuando no están, por ejemplo, hay alumnos que deciden en un primer año escolar que no quieren hablar en la lengua, no quieren compartir. Pero se habla con la familia y te dicen, no, es que en casa habla, se interactúa. Vale, es un proceso que tenemos que llegar. En el caso es la detección. Por lo tanto, es muy importante la participación de las familias y que vengan, ¿no? Y a veces es que vengan, que estén dentro del aula y puedan compartir. Muchas gracias. ¿Más temas?
Más reflexiones, más preguntas. Es que sí, me hacías pensar, cuando, ¿no? También ahora Sergi estaba comentando del aula de acogida, al final es un recurso que además podemos utilizar ese profesor, profesora, dentro del aula. De hecho, lo estamos, ¿no? En algunas escuelas lo están haciendo así, ¿no? Es decir, ¿por qué solo tiene que beneficiar, entre comillas, ¿no? a este alumnado inmigrante, sino que es un recurso que puede beneficiar, ¿no? a ese alumnado inmigrante dentro de su clase con los otros compañeros, ¿no? Entonces es un recurso más, ¿no? Al final tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Haciendo aula de acogida segregada, ¿no? El máximo de horas, ¿genera aprendizaje, ¿no? O genera más aprendizaje que si está dentro del aula. Entonces tenemos que evaluar, ¿no? Y si evaluamos y si genera más aprendizaje segregado, vale, bien, pero los datos a día de hoy nos están demostrando que no se aprende esa lengua de forma fluida. Entonces vamos a utilizar el recurso de forma más eficiente, más efectiva, más inclusiva, ¿no? ¿Más cuestiones? Bueno, muchas gracias por esta maravilla de panel, porque es muy inspirador y también, pues, no solamente es transformador, sino que ya estáis mostrando evidencias de transformación, ¿no? Y las tres intervenciones me han parecido muy complementarias y un poco ver, pues, cuáles son las barreras que nos impiden transformar, ¿no? Las situaciones que lo que están es dificultando a los niños y las niñas que tienen, pues, más necesidades, y después vemos también los datos concretos de las escuelas, ¿no? Entonces, mi pregunta era sobre todo, no sé si es una pregunta, pero por ejemplo, ¿no? En la escuela Camí del Cros, pero también va para pues, personas que tenéis también, como os han presentado, pues contacto con otros centros o con otros niños y niñas, ¿no? Cuando niños y niñas que son de zonas con muchas complejidades, donde además pues, no tienen como su lengua materna el idioma, ¿no? La lengua que se usa en su territorio donde están, las expectativas, ¿no? son muy concretas, ¿no? hacia estos niños, ¿no? Hay un etiquetaje, hay una forma ya de esperar, ¿no? qué es lo que te vas a encontrar cuando entras en un aula, ¿no? Entonces, habéis demostrado pues, que el alcance de los niveles de conocimiento de la lengua, tanto catalán como castellano como inglés, son muy excelentes y además pues, van cada vez mejorando más. Si os habéis encontrado pues, con algún impacto, tanto dentro de la comunidad como de fuera, ¿no? Personas que seguramente pues, han conocido o han tenido la suerte de conocer a estos niños y niñas, ¿no? Y si ha habido algún impacto de cambio de expectativas gracias a ese aprendizaje de la lengua que no se espera, ¿no? de cierto colectivo, ¿no? No sé, es un poco… Si podéis desarrollar un poquito ese impacto, si es que lo ha habido. Bueno, por ejemplo, durante este año, en noviembre, pudimos celebrar en esta comunidad de aprendizaje que os decía, Terrassa, desde el 2001, pues de más de 20 años, pues ya hemos tenido niños, niñas, ¿no? que nos están llegando a los ciclos superiores, ¿no? formativos o de universidad, se están incorporando al mercado laboral, ¿no? Y hemos podido celebrar una jornada de referentes, ¿no? para poder inspirar, animar a otros niños y niñas, ¿no? Y familias a no tirar la toalla, ¿no? a pesar del racismo o la discriminación que pueden sufrir, ¿no? Entonces nos hemos encontrado pues, ejemplos, ¿no? Tenemos la cabeza, yo tengo muy presente, ¿no? a Ahmed, ¿no? un niño que… yo recuerdo cuando llegó a Montserrat, también llegó en segundo o en tercero de primaria, era un niño muy tímido, ¿sí? Y además, bueno, pues si no sabes, la cultura es distinta, el país es distinto, la lengua no la entiendes, ¿no? Pues entiendo que al principio te mueres de miedo, ¿no? Delante de eso. Y hoy es un niño, Ahmed, que
es ingeniero industrial, cuando nos lo explicaba como si fuera nada, ¿no? Nos explicó que había sido el primero en su promoción de ingeniería industrial, ¿sí? Había sacado todo matrícula, ¿sí? A lo largo de los 4 años, y nos lo dijo como si nada, ¿sí? Es un niño marroquí de familia no académica, ¿sí? Pues que había tenido al principio pues, su timidez, etcétera. Y es un niño que, ya no es un niño, ahora está, tiene 24 años y ya ha cambiado 2 o 3 veces de empresa porque se lo están sorteando a ver quién se lo queda, ¿no? Por el nivel brillante que tiene, ¿no? Pero además, y muy importante, Ahmed es un chico que en la mezquita, ¿no? Ha organizado con otros niños que han aprendido ese liderazgo, ¿no? Natural. Pues, por ejemplo, han organizado, ¿no? A un grupo de jóvenes asociado a la mezquita para evitar que niños que no han tenido la suerte de ir a una comunidad de aprendizaje y han aprendido a identificar la violencia y a posicionarse y a rechazarla, etcétera, a evitar, ¿no? Caer en situaciones pues o de delincuencia o de pérdida de tiempo, ¿no? De pérdida de sentido, ¿no? Y ha organizado junto con otros, y tiene 24 años, pues una organización para recuperar, ¿no? Desde ese liderazgo, desde la propia comunidad, ¿no? a niños y niñas, ¿no? Pues al final son personas muy referentes y muy inspiradoras, ¿no? Y yo qué sé, creo que podríamos decir miles de niños, ¿no? que aprenden y familias, ¿no? Familias, si me dejáis, hay una mujer que yo la tuve en alfabetización en el 2001, era una mujer de zona rural, no alfabetizada, ¿sí? Hablaba amazigh, de hecho no hablaba ni darija, es el árabe hablado, no el escrito, ¿sí? Solo hablaba amazigh, ¿no? Llegó, estaba encerrada en su casa y el marido vino a decirle a la directora: ¿cómo saco a mi mujer de casa? Que solo está ahí con su cuñada y no la saco, ¿no? Pues va, que venga alfabetización, que venga grupos interactivos después. Al cabo de un par de años, 3, el marido le dijo: oye, Nuria, ¿cómo meto a mi mujer en casa? ¿Sí? Sí, porque entonces empezó a hablar el castellano, el catalán, fue a aprender el árabe, estaba en grupos interactivos, se apuntó a gimnasia en la escuela, en informática en la asociación de vecinos, entonces se convirtió en un referente, ¿no? Para otras mujeres, ¿no? Para venir a la alfabetización, para apoyar a sus hijos en la escolarización, ¿no? Entonces también estas familias, ¿no? Rompen pues bloqueos que les han dicho: no puedes, ¿no? Eres una mujer rural analfabeta, no puedes, ¿no? Pues sí puede, ¿no? Si le das la ocasión, la oportunidad, ¿no? Y es un ejemplo buenísimo para sus hijos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Aitor. Sí, primero quería agradecer por el panel de multilingüismo. Tenía una pregunta, pero antes quería compartir una experiencia también, porque yo he estudiado en una Ikastola y es del modelo D, en el que todas las asignaturas eran en euskera, menos la de castellano y la de inglés, ¿no? Y después de 16 años veo que compañeros míos, algunos, pues hoy en día casi no saben hablar euskera o no se manejan nada bien con el euskera. Entonces, teniendo en cuenta que en nuestras clases pues se dedicaba el 80% de la clase al profesor o profesora hablando y el resto del alumnado casi no participábamos, ¿cómo lo podéis vincular con lo que habéis presentado en vuestro caso, ¿no? En el que se valora muchísimo más como esas interacciones y la participación, y si creéis que hay algún vínculo con el caso de mis compañeros o compañeras que después de 16 años de clases en euskera, pues que lleguen ahora y no se manejen bien. Gracias. Es que yo, justo con la pregunta de Adriana también, o sea, voy a enlazar un poco porque, yo también pues como, me he educado en una escuela y secundaria del modelo D, y pues es lo mismo, o incluso menos gente que habla euskera. Y vinculando con Adriana, o que aprende euskera, ¿no?
con la pregunta de Adriana, yo estaba pensando en el caso del alumnado gitano, que se supone que pasan igual en Cataluña, pero bueno, que no vienen, o sea, son nacidos aquí, hablan castellano perfectamente, pero en cambio la otra lengua oficial pues no la hablan, ¿no? Que, o sea, también pasa con gente no gitana, pero yo estaba pensando en el artículo en los dos artículos que ha explicado Lena, o sea, uno de los problemas que, y yo creo, y bueno, se ha visto, ¿no? En Euskadi, al menos con el euskera, es lo que decía ella, el miedo las bajas expectativas que se tienen hacia ciertas personas de si van a saber bien hablar o no euskera, o sea, si van a saber comunicarse o no. Volviendo al tema de Ausubel, se ha generado muchas, no sé si sigue pasando, pero hace pocos años se generaba segregación en base a la lengua materna, es decir, en un aula se ponía alumnado que su lengua materna era euskera y en la otra que no lo era. Entonces, ahí se veía clarísima la diferencia, ¿no? Pues los que aprendían, hablaban euskera, pues eran los que desde casa lo hablaban y la otra clase no, pero no solo porque tenían esa facilidad en casa, obviamente, sino por las expectativas ya que había directamente. Y casualmente, en la clase pues, B es donde hay más pues, gitanos, también alumnado inmigrante, etc. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en tertulias y en el ejemplo que ponía Elena del final? Se rompen esos estereotipos de yo no voy a saber, o sea, ya no hay expectativas bajas de tú porque eres X no vas a saber hablar euskera o vas a tener más dificultades o bueno, vamos a pasarlo un poco por, ¿no? No vamos a darle tanta importancia porque no vas a llegar, sino que en las tertulias, y hoy como en cualquier actuación educativa de éxito, la expectativa es de que van a aprender todo, ¿no? Pero incluyendo la lengua, incluyendo euskera. Y lo que pasa en concreto en ese artículo que citaba Elena es que, como decía ella, como saben que no les van a juzgar, que no les van a, de alguna forma, castigar, ¿no? Que no les van a excluir por decir mal el ergativo o el no sé qué, ¿no? Tantos dolores de cabeza nos da a los euskaldunes, o sea, pueden interactuar sin ese miedo y cuanta más, pues como lo dice la literatura científica, cuanto más interactúas en una lengua, pues más vas a aprender y mejor vas a aprender esa lengua, ¿no? Entonces, el problema es, en gran parte, las bajas expectativas hacia, sobre todo, ciertos colectivos, con respecto al euskera, y que no se dan espacios de interacción a pesar de que sea modelo D, porque el alumnado no interactúa, ¿no? Entonces, lo vemos muy claro en las evidencias, las expectativas y el aumentar el número de interacciones en esa lengua y luego que si no saben decir no sé qué palabra la dicen en castellano y otros compañeros les ayudan. Pues ¿esto cómo se dice? Pues tal, pues mira, es que 2 más 2 son 4, o sea, ahí está clarísimo, ¿no? Y pasa. No sé si que... ¿Y lo del euskera? La de que... Ah, bueno, estabas respondiendo también a eso, vale. Bueno, la mía va unida a lo que acabas de decir, ahora sí. Bueno, me ha respondido un poco ella con las expectativas y las interacciones, pero a ver, en mi instituto, como muchos institutos del País Vasco, hay muy bajas expectativas sobre cierto alumnado, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un alumno con 12 años de BH1 sin saber euskera, ya la mayor parte del profesorado piensa que ese alumno, bueno, ya le ha creado un futuro porque ya ha pensado que se tiene que ir a una formación profesional o ya lo está derivando. Y todo lo que se oye de profesorado es, bueno, sin el idioma, que no puede aprobar ninguna asignatura porque no puede expresarse correctamente en euskera. Como es imposible, pues entonces no puede aprobar ninguna asignatura. Cuando ven que hay alguna asignatura que aprueban, porque cierto profesorado pues entiende que los conceptos lo está aprendiendo, aunque no se exprese a la perfección, pues mucho del profesorado alucina. Les habrían suspendido, ¿no? Pero es a tal nivel que al final se consigue que ese alumnado
pues no apruebe todo o no se facilita, ¿no? Ese ir mostrando que están aprendiendo conceptos, que saben ponerlo en práctica, aunque no sepan expresarlo a la perfección. Y yo quería preguntaros en vuestros centros, que ojalá se hiciera en todos los sitios así, pero en vuestros centros, ¿cómo se da ese paso de ir aprendiendo conceptos y prácticas a luego ir mejorando en el idioma, ¿no? Porque he visto que los resultados en castellano y en euskera también, en catalán, son muy buenos, mejores que la media de Cataluña en algunos casos. Entonces, ¿cómo conseguís eso, ¿no? ¿Cómo se van dando esos pasos para que, pues me imagino que al principio se aceptará, ¿no?, cualquier nivel de expresión y luego se irá mejorando y pidiendo perfeccionamiento? Nosotros, como hemos dicho inicialmente, el primer objetivo es que el alumno participe, esté en clase. Entendemos que no puede ser que haya un momento que simplemente escuche e interactúe. Es decir, siempre en el proceso inicial, cuando llega un alumno, normalmente se hace un plan individualizado, quiere decir, un acompañamiento que la idea es se exige en función, en ese momento de las necesidades, se va retirando, pero nunca dejamos de que ese alumno participe las máximas horas posibles en el aula. Es que es la clave. He hablado de un caso que ahora tenemos hace 1 año y medio, pakistaní, hablaba inglés, no entendía ni castellano ni catalán, pero ni por casualidad. Es decir, en 1 año, un curso, no acabó el curso escolar y ya nos hablaba en catalán y expresión en castellano. ¿Es bajo la cantidad de vocabulario que tiene? Claro, pero tenemos que ser conscientes que no puede tener un vocabulario como si hubiera hecho la escolaridad desde que empezó con los 3 años. Entonces, en esa conciencia es igual, quiero que participe, quiero que le expliquen, quiero que escuche, es decir, ya llegará a dominar y a tener, pero si yo hubiese inicialmente, es imposible, si inicialmente lo excluimos, no va a tertulia, y a lo mejor de tertulia pasa trimestres a escuchar, a ver, o le podemos acompañar, porque como han dicho, la referente de aula de acogida, la persona le facilito qué necesitará para que luego pueda participar, porque esta mirada, y nosotros nos ha ayudado Magda Camps, desde la mirada de la atención a la diversidad, nos ayudó mucho a pensar qué le debemos dar a ese alumno para que pueda hacer lo mismo que hace el resto. Entonces, desde esa mirada es constantemente que piensas, ese alumno tiene que participar, pero tiene dificultad de lengua, tiene necesidades educativas, ¿vale? Pero ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Y cómo podemos organizarnos? Y a partir de aquí, la expectativa muy clara nuestra es, ese alumno tiene que hacer todo. Es que no, porque, bueno, ya tendremos momentos y espacios para poder acompañarlo individualizadamente. Pero para nosotros es muy importante la expectativa que tenemos todos hacia ellos. Nosotros no somos, como a veces se piensa, una ONG, estamos en un sitio y los ayudamos, pobrecitos, que vienen. No. Este alumno debe salir en 6º de primaria sabiendo la lengua, las 2 lenguas, la nuestra oficial y el castellano, y la expectativa de todo el mundo que entra es, vamos a exigirle, porque no exigirle, lo estoy tratando ya internamente, como ha dicho Lena, es de unas prácticas pseudo clasistas de decir, no, porque claro, no puedo exigirle, pobrecito las mismas exigencias, ¿no? Sabiendo la necesidad que tiene, evidente. Y hemos trabajado mucho desde esa idea y tener en cuenta que cómo jugamos con las normativas. Al final la normativa es un marco de juego obligatorio para todos, pero el proyecto cómo puede darle respuesta a eso. Y a partir de aquí, y yo me estaba acordando mientras, dando respuesta también a lo que decía, porque cuando se introduce el concepto de lengua, pero de necesidad educativa, se unen 2 elementos súper importantes, es decir, vengo con necesidades educativas de un país en el cual cada vez vemos la nuestra parte, la de origen africano, sobre todo marroquí, que el alumnado que en su país no se escolariza porque no es obligatorio con necesidades educativas, pero llegan al sistema educativo catalán y se deben escolarizar, la mayoría de veces en centros ordinarios, cómo uniéndose estos 2 aspectos, lengua y necesidad, queremos llegar al máximo de expectativas para este alumnado. Y con eso trabajamos. Recordaremos, y aquí están todos, el caso con más cariño que hemos tratado, nuestro Mohamed, es decir, y que por desgracia ha tenido un accidente y lo hemos perdido como alumno,
pero no en España, en el país de origen. Alumno que nos llega en primero de primaria, necesidades educativas, no dominaba ninguna de las lenguas, lo teníamos por... era participando de todo, podemos decir, los que están aquí sentados, llegaba a reproducirte la Odisea y la Eneida, se sabían los personajes, y me parece que Garachi pudo entrevistarlo, y no en castellano, en catalán. Es que se dirigía a nosotros en catalán. Entonces, cuando llegas de eso de Éxodo, dice, la diferencia, a veces hablabas de la lengua, procedencia de los padres, no, pero es que este no tenía cero núcleo familiar, cero estructura. Lo único que le dimos es lo que todo el equipo de trabajo pudo estar con él, y porque creímos que él lo íbamos a proteger al máximo. Entonces, al final, piensas que la escuela es un momento de protección hacia él le pueda llegar, y cuando se fue le dimos todo y más, es decir, tomamos, y en la lengua fue muy importante, porque él, a nosotros, ni a veces, alumnos que nosotros no tenemos 20 años, hace 7 años que somos comunidad, y los nuestros han llegado a segundo de bachillerato, todavía no están en la universidad, nuestras primeras promociones, pero que pueda saber el catalán, que pueda irse a cualquier sitio, que pueda expresarnos a nosotros, se sentaba al lado nuestro y es, no, en catalán, y él nos hablaba en catalán a todos los que estamos aquí, y no es que no sabía nada, necesidades educativas de un 66%. Entonces, ese impacto a la dificultad, ese impacto de dificultad para nosotros es muy significativo, y si se puede con eso, nosotros aprendimos el hecho de visitar Tarrasa, Tarragona, donde la diversidad todavía y las procedencias eran más dificultosas, permitió ver que la expectativa hacia el alumnado debe ser la mirada que debemos tener nosotros. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, así que si por ahí hay una pregunta, si hay alguna más, las enlazamos, ¿no? Y luego se responden a todas a la vez de manera breve, ¿vale? Primero, Aitor. Si no hay tiempo, no, Sí, 5 minutos. Haz la pregunta. Rap breve, todo breve. Vale, bueno, yo quería dar las gracias a este panel, ¿no? Y era contar una anécdota, ¿no? Al ver una noticia que ha puesto Lena sobre inmersión, ¿no? De personas migrantes, que es como una contradicción, ¿no? ¿Cómo vas a hacer inmersión en un idioma con personas que no hablan ese idioma? O sea, es algo como muy absurdo, ¿no? Entonces, el programa EUSLE empezó hace 4 años, entonces yo conocí, en ese momento tenía de compañera a una chica que su amiga empezó en el programa EUSLE como piloto, ¿no? Entonces me decía que iba a ser piloto y que ya verían si funcionaba, ¿no? Es el aula de meter a personas que no, niños y niñas que no saben hablar euskera para que aprendan euskera. Y le dije, es que no va a funcionar, ¿no? Y me acuerdo que ese año fue el primero que vine a CIMIE. Entonces aprovecho también para dar las gracias a CIMIE, ¿no? Por toda la seguridad que me ha dado como profesor de primaria para no caer en las teorías de Ausubel, de Bourdieu, ¿no? De todos estos que no han transformado nunca una escuela, ¿no? Y bueno, pensaba en la seguridad que te da tener claro las evidencias científicas de impacto social, ¿no? ¿Qué tiene impacto en los niños y niñas y qué no, ¿no? Y entre tanta desorientación de leyes, de cosas que nos meten, ¿no? Que no tiene evidencia científica de impacto social, pues el superpoder que te da como profesor, tener eso claro, ¿no? Y ver que lo que haces tiene impacto en los niños y niñas, ¿no? Y era la pregunta un poco para los de Camí del Cross, por si podíais contar alguna historia, alguna anécdota del impacto social que ha tenido también en el propio profesorado, ¿no? O sea, sabemos que las actuaciones educativas de Exitar tienen un gran impacto en el alumnado, en las familias, pero también creo que en el profesorado, ¿no? Entonces, era por si hay tiempo de que si queréis contar alguna cosa. Por aquí queríais hablar alguna, además de la reflexión que queríais plantear, pues de paso también puede servir para responder esta pregunta. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien queríais hablar? Yo es que ahora, después de lo que he dicho, no tengo ni voz. Jo m'he transformado, yo no... A ver, es que no sé ni cómo comenzar. Cuando yo llegué a la escuela hace 6 años, 6 cursos, este es el 6º, y claro, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos no había oído nunca hablar de este modelo, ni de las actuaciones, ni de nada, y no entendía nada. Pero bueno, haces las tertulias, haces las formaciones y poco a poco vas viendo que sin quererlo te vas transformando. Esto a mí me ha pasado. La manera de ver, de perder el miedo, de posicionarte, de ser valiente, de ver que le das la vuelta a todo y que en lugar de ser un chivato lo que estás haciendo es proteger a otra persona, o tú estás siendo valiente de decir lo que sientes y lo que piensas
y que no por esto estás haciendo algo malo, sino que es al revés, estás siendo tú. O sea, es la manera de ver el mundo del revés de cómo lo veías, ¿no? Me estoy explicando fatal, pero yo hace 6 años que lo estoy viendo diferente y me estoy dando cuenta de que en realidad yo ya era así, lo que pasa que a lo mejor el entorno no me ayudaba, pero m'he situado donde yo estaba, donde mentalmente estaba, pero ahora lo defiendo y a lo mejor antes tenía miedo de defender lo que pensaba y lo que sentía y ahora no, porque me he empoderado. Ya está. Muchísimas gracias. Pues con este broche final de este testimonio vamos a cerrar este panel tan maravilloso y con todas estas exposiciones y reflexiones que hemos compartido. Muchas gracias a todos y a todas. Y ya pasamos a las asambleas.